Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Los invitamos a que utilicen el hashtag numeral Siempre nos faltarán tres. Este numeral se ha impuesto en Twitter para recordar lo que sucedió con esos tres comunicadores del diario El Comercio de Quito, pero al mismo tiempo hacer un llamado a las autoridades para que no dejen este horrendo crimen en la impunidad. Así lo calificó el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez. Vamos a hablar hoy con los protagonistas de la noticia. En la primera parte quiero ir al lugar de la noticia, específicamente a Quito, Ecuador, donde hasta ahora nos acompaña Francisco Rocha. Él es director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Gracias, Jefferson. Buenas noches. Saludos desde acá de Quito. Señor Francisco, la primera pregunta que le quiero hacer es ¿qué representa para Ecuador en este momento la noticia que es más importante tanto en Bogotá, en ambas capitales, como en Bogotá como en Quito, y es que finalmente las autoridades colombianas lograron encontrar los cuerpos sin vida de esos tres periodistas y al mismo tiempo identificarlos? ¿Se cierra un ciclo con este hecho? Yo le diría que hay sentimientos encontrados, ¿no? La solidaridad con la familia, con el diario, el dolor del pueblo ecuatoriano porque no lo habíamos vivido con esta intensidad. Un tema que al parecer no ha estado muy lejano, pero que fueron usados un equipo de comunicación del diario El Comercio, 3 personas, que fueron usadas para retar al Estado. Pero en medio de ese reto hay toda una historia que vamos a tener que aclararla. Pero sin duda alguna, Jefferson, esta es una etapa de recuperación para el dolor de los ecuatorianos. Nunca habíamos tenido esta sensación de indefección. ¿Qué podemos hacer? Que la justicia responda, que los dos países respondan. Yo no quiero perder la oportunidad, ya que estoy hablando con ustedes, para decirles algo que dije en Medellín. Los ecuatorianos hemos sentido, por el manejo de la comunicación, cierto comportamiento no solidario con los ecuatorianos, como los ecuatorianos en los últimos 50 años hemos demostrado con el pueblo colombiano. Y a lo mejor soy injusto al decir con el pueblo colombiano, pero creo que es el pueblo ecuatoriano el que de alguna manera ha sido solidario con todo el conflicto que han tenido ustedes en su país y que esos coletazos han venido al Ecuador y los colombianos que han estado en Ecuador, que están en Ecuador, son bienvenidos y yo me atrevería a decir muy bien tratados, con todos los problemas que tenemos. ¿Y a qué me refiero cuando digo esa falta de solidaridad? Y se lo digo aquí en un medio de comunicación colombiano. Ustedes anticiparon que habían sido liberados los 3 periodistas y nunca nos informaron por qué dijeron esa noticia. Luego han dicho que sí son los cuerpos, que hay un 90%, y eso ha sido noticia. Y creo que también del lado ecuatoriano hemos caído en una agenda de comunicación al replicar esas informaciones. Quizá hay que evaluar todos, de uno y de otro lado, pero el Ecuador, este momento, que por lo menos ya hay la certeza de que los 3 cadáveres son del equipo de comunicación del diario El Comercio, que estaba haciendo un trabajo, que estaba ejerciendo su profesión, que no es un tema de periodistas, sí, que es un tema de libertades, que es un tema de democracia. Eso sí abre un espacio distinto para el tratamiento, Jefferson. Señor Francisco, antes de ir con Gerardo Arroyo, que está en la ciudad de Cali,
Me gustaría que fuera un poco más preciso con esas críticas que usted hace, y se lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de este medio de comunicación que es NTN 24, un medio de comunicación que tiene presencia en diferentes países de América Latina, el tratamiento que hemos hecho de lo que han sido estos 3 meses, desde que se dio a conocer la noticia de que 3 periodistas, o bueno, dos, un fotógrafo, un periodista y un conductor del diario El Comercio, fueron secuestrados, ha sido un tratamiento completamente respetuoso. Lo que yo sí he percibido es que ha habido mucha información en las redes sociales, y creo que eso muchas veces puede salir de la misma responsabilidad de un medio de comunicación colombiano, como usted lo asegura, señor Francisco. Sí, Jefferson, es posible que usted tenga razón. Yo le quiero decir, y le he dicho así con la franqueza absoluta, mi percepción, una percepción que sí puede estar, y en eso estoy de acuerdo con usted, distorsionada por las redes sociales, porque además han habido organizaciones que han creído que por tener la primicia, no solo hay que felicitarles y agradecerles por dar a conocer cualquier información. Y desde el país, donde esto es algo novedoso, hemos estado sufriendo estas primicias, ¿no es cierto?, que fueron tratadas de una manera casi indolente. Pero también puede ser que esta desesperación nos haya llevado a intentar, en la búsqueda de encontrar información, de saber algo más. Como decía el presidente Santos en Medellín, no tienen la experiencia que tenemos nosotros, Sí. no acudieron a nosotros, y yo decía, o sea que el problema es que no acudimos a los que tienen experiencia. Bueno, es responsabilidad del Estado colombiano y del Estado ecuatoriano, por supuesto, el guardar la seguridad de todos los ciudadanos. Sí, inclusive. Entonces, esa discusión en 3 meses, si Guacho era colombiano, si Guacho era ecuatoriano, que si los cuerpos estaban en Ecuador, que le pregunten al presidente de Ecuador. Y yo decía, Guacho ha estado 17 años en las FARC, y Sí. las FARC son colombianas, son tan colombianas que estaban haciendo un proceso de paz con el gobierno de la República de Colombia. Claramente, inclusive hacían una presencia muy fuerte en esa frontera norte de Ecuador, frontera suroccidental de Colombia con Ecuador, y generó unos problemas de seguridad muy graves para ambos países, consecuencias que en este momento está pagando el mismo pueblo ecuatoriano al tener que en los próximos días despedir con un gran dolor a esos 3 periodistas que fueron asesinados precisamente por una disidencia de las FARC. Señor Francisco Rocha, de hecho me acuerdo, y me gustaría también comentarlo con usted, una decisión, por ejemplo, editorial que tomó este medio de comunicación, que tomó nuestra directora Claudia Gurizati, que en su momento uno de los periodistas recibió la información, inclusive recibió unas fotografías demasiado crudas que mostraban los cuerpos sin vida de estos 3 comunicadores, de estos 3 trabajadores del diario El Comercio, y en una decisión editorial de mucho respeto, este medio de comunicación decidió obviamente no publicar estas fotos y poner en conocimiento, en este caso, de Fundamedios y de la FLIP, quienes a su vez se los entregaron a las autoridades de Colombia y Ecuador para que fueran ellos los que verificaran si esta información era verídica o falsa. Durante estos 3 meses, señor Gerardo, ya que usted me pone ese tema en discusión, ¿ustedes se han sentido maltratados? ¿Los periodistas ecuatorianos han considerado que ha habido un mal manejo de la información por parte del gobierno colombiano? No, yo creo que han cumplido su rol. Yo por eso he sostenido aquí en Ecuador que Colombia tiene una agenda de medios y una forma de presentar y de tratar estos temas. Nosotros no teníamos experiencia en tratar estos temas, y por eso le digo, Jefferson, tengo la impresión de que esta percepción nuestra de falta de información, de querer saber algo más de lo que tampoco sabían los 2 gobiernos, nos llevaba en esa ansiedad a tener, ¿no es cierto?, la circulación de fotos, la circulación de datos, todo eso en las redes. Si bien ustedes no los publicaron, de inmediato hubo gente que los publicó, y los publicó en las redes, y aseguraron cosas en titulares. Entonces,
Le pido disculpas, Jefferson, si usted me dice se sintieron maltratados. Yo le diría, yo he sentido una falta de solidaridad con un dolor que era nuevo para nosotros, no tan nuevo. Estaba recordando, alguien me preguntaba si a usted le han secuestrado alguna vez un hijo o un pariente, y yo le repreguntaba en esa pregunta que me hacían, y a usted se le ha muerto un hijo, porque el dolor no es un tema que podamos preguntar si alguien lo siente o no. El dolor es un momento tan difícil como aquel que vivimos en Medellín, cuando el presidente Moreno anunciaba desde Quito que los 3 miembros del equipo de comunicación del diario El Comercio habían sido asesinados. Ese fue un dolor profundo, que fue, yo diría, revitalizado con un aplauso sonoro y de varios minutos en la reunión de la CIP en Medellín. Y eso me llenó a mí, yo diría, de esperanzas, pero también de una indignación. ¿Cómo vamos a enterarnos entonces de todo lo que estaba pasando en la frontera si no es a través de los medios y de los periodistas? Es igual que sea un médico, es igual que sea un abogado, un fiscal, un juez, un profesor. El que tenga que estar en esa frontera, tienen el derecho de ejercer sus profesiones en esa frontera o en cualquier lugar de la República del Ecuador, y el Estado ecuatoriano tiene que darnos, no por ser periodistas. Sí, no, quisiera mostrarle a usted un informe que hemos preparado de lo que ha sucedido ya en estas últimas horas en la ciudad de Cali, donde los familiares han estado esperando que les entreguen los cuerpos sin vida de esos seres queridos que fueron asesinados por alias Guacho. Mientras aguardan por el traslado de los restos de sus seres queridos, los familiares de los 3 periodistas expresaron que la entrega de los cuerpos sea el inicio de la búsqueda de la verdad. Ellos insisten en que no se puede permitir que este hecho quede en la impunidad y que el asesinato de periodistas no puede ser parte de la normalidad, así lo han dicho. Hace 3 meses los vieron por última vez. Irían a cumplir su trabajo, a registrar la realidad, a buscar voces para tratar de informar a un país. Los despidieron, sabían el riesgo de la labor periodística en zona de frontera, pero nunca pensaron que esa despedida sería el último adiós. 3 meses después, los recibieron. En una dolorosa escena, de un avión descendieron 4 féretros. Eran ellos, Javier, Paul y Efraín, los integrantes del diario El Comercio. Los mismos nombres que repetían cientos, miles, millones de ecuatorianos en eternas vigilias. Los mismos rostros que se veían en gigantes pancartas en las calles de Quito. Los mismos nombres que unieron a una nación para decir, nos faltan 3. El secuestro y asesinato de los trabajadores de la prensa fue un caso que por varios meses ocupó la atención de los ecuatorianos, quizás porque nunca habían vivido algo así, ver a 3 de sus compatriotas atados de manos y pies suplicando su liberación. Está en sus manos, señor presidente, nuestra vida. Luego, la reacción de un presidente que con voz entrecortada confirmaba su asesinato. La prueba fue una serie de fotografías con los cuerpos sin vida de los periodistas, conocidas por Noticias RCN de Colombia, pero que fueron las autoridades ecuatorianas quienes comprobaron su veracidad. Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. El asesinato de los periodistas del diario El Comercio marcó un antes y un después en Ecuador, no solo en lo social, sino también en lo político. Los ministros de Defensa y del Interior renunciaron luego de un plazo de 10 días que les había dado el presidente para la captura de alias Guacho, el verdugo de los comunicadores. También se develó la compleja situación de la frontera, donde la disidencia de Guacho imponía su propia ley a sangre y fuego. Pero en medio de todo esto, hoy quienes sienten un poco de paz son los familiares de los comunicadores. Por fin tienen los restos mortales de sus seres queridos. Sin embargo, aseguran que este no es el final, sino el principio de una trágica historia donde la justicia debe imperar.
no es un punto final, no se ha acabado este capítulo amargo en la historia de Ecuador y de Colombia, más bien es el inicio de un camino hacia la verdad y hacia la justicia. Integro a esta hora en Cali, Colombia, a otro de los protagonistas de esta noticia. Está Pedro Vaca, presidente ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, de la FLIP. Él ha estado activamente acompañando a las familias, también acompañando este proceso en uno de los puntos más álgidos que ha tenido. Que ha tenido esta situación que han enfrentado estas familias, que también ha sido el manejo de la información, la forma como esta ha sido presentada ante los medios de comunicación, cómo han circulado también muchos datos a través de redes sociales y la forma también como los mismos gobiernos de Ecuador y Colombia han manejado estos procedimientos con las familias. Pedro, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias por invitarnos y la verdad también agradezco a NTN que desde el minuto cero ha estado muy disponible a darle cubrimiento a este tema y la relevancia que tiene. Pedro, yo quisiera que usted le explicara a nuestros televidentes qué representa para la libertad de expresión este hecho que, dicho sea de paso, no ha llegado a su final, no es una historia que haya finalizado todavía porque aún no se ha hecho justicia. Finalmente fueron reconocidos los cuerpos sin vida de estos 3 comunicadores, pero queda ese sinsabor de que la libertad de expresión está en riesgo, específicamente en esa zona donde fueron asesinados esos 3 comunicadores. Sí, efectivamente, Jefferson, yo en este tipo de momentos y ante estas preguntas me refugio en Orlando Sierra, periodista asesinado en Colombia, que antes de morir dijo que la violencia es solo el comienzo de la censura, porque a esta le sigue el miedo y el miedo del silencio. No estamos hablando de un caso simple, estamos hablando de una lección de censura que ha dado el crimen en la frontera colombo-ecuatoriana, y esto es algo que no podrá reconstruirse de una manera distinta a restablecer garantías democráticas. Y para eso se requieren por lo menos 2 cosas, Jefferson. La primera, que haya justicia, y por eso lo que está pasando estos días es solo un primer paso. En la recuperación de los cuerpos, que sus familias puedan hacer el duelo, es solo un primer paso. Pero lo segundo es también pensar en las ciudadanías del margen fronterizo, porque un lugar sin medios de comunicación, un lugar donde los medios de comunicación van o los periodistas van bajo amenazas de este tipo, pues implica la pérdida de toda garantía democrática. Es el caldo de cultivo perfecto para personajes como Guacho. Pedro, usted hasta ahora está precisamente en el sitio donde están los familiares, está en la ciudad de Cali. Por eso ese movimiento de cámaras que se ve atrás suyo, de muchos periodistas que en este momento están esperando también para hablar con esos seres queridos que fueron a la ciudad de Cali precisamente para recibir los cuerpos sin vida y luego llevarlos a la ciudad de Quito, donde le rendirán un homenaje en los próximos días. En las conversaciones, Pedro, que usted ha tenido con los familiares, ¿qué les han expresado ellos? Bueno, yo creo que hay que ser justos, y el hecho de que haya un esfuerzo de autoridades colombianas que nos tienen el punto de vista es algo que hay que reconocer, y eso las familias los tienen bastante claro. Es decir, aquí hubo un esfuerzo institucional con lunares, claro, con manejos de información que pudieron haber sido mejores, pero sin duda es un momento que contribuye al duelo. Lo segundo, pues también es un duelo a medias, ¿no? Porque el resto de la familia se encuentra en Ecuador. Hay mucha expectativa por el viaje el día de mañana, incluso ya hay una agenda pública sobre los distintos aspectos de este homenaje que se va a hacer en el Ecuador, y pues las familias también tienen mucha expectativa frente a eso. Por último, pues también se ha convocado al gremio periodístico, a la comunidad ecuatoriana en Cali, a que mientras los cuerpos estén en esta ciudad pues puedan hacer un duelo. Y aquí también se les va a rendir un homenaje, es por eso el movimiento del cual hablaba usted al principio. Pedro, para finalizar, hay que recordarle a nuestros televidentes, los que hasta ahora nos escuchan en todo el continente americano, que a esos 3 comunicadores, ¿sí?, específicamente a Javier, a Efraín, a Paul, los secuestran no en momentos en que ellos estaban de paseo, ellos estaban precisamente haciendo un reportaje sobre las condiciones de seguridad que hay en Mataje, Ecuador, y la forma como estos grupos criminales se han venido tomando esa frontera norte de Ecuador, suroccidente de Colombia.
¿Usted cree que esto generó algún tipo de censura en los periodistas? ¿Esta situación quedó silenciada? ¿Esas investigaciones que ellos estaban haciendo las retomó otro equipo periodístico? Porque finalmente, Pedro, lo que buscaban los violentos era eso, censurar, que ningún periodista estuviese allí investigando como valientemente lo hicieron estos 3 comunicadores que entregaron su vida por su trabajo. Sí, Jefferson, cuando uno defiende la libertad de prensa, uno no está defendiendo un privilegio de medios y periodistas. Uno defiende la libertad de prensa porque es un canal mediante el cual la ciudadanía se entera de asuntos de interés público. Y eso era lo que estaban haciendo Efraín, Javier y Paul. Estaban precisamente intentando informar a su audiencia sobre unas situaciones muy complicadas en el norte del estado de Ecuador. Y aquí pues yo creo que la mejor forma de honrar esta valentía, este coraje, es incentivando que los periodistas tomen interés por lo que está sucediendo en el margen fronterizo por un lado, pero por el otro reclamando a los 2 estados que generen las condiciones para que el cubrimiento periodístico no sea una misión de vida o muerte como fue en este caso. Pedro Vaca, presidente ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, muchas gracias por habernos acompañado y nuevamente le reiteramos ese agradecimiento en nombre de nosotros los periodistas, porque no era fácil hacer la cobertura de estos hechos, teniendo en cuenta tanta información que circulaba, tanta información que nos llegaba a nosotros como medio de comunicación, pero como lo recordaba anteriormente Pedro, hubo un momento clave en el que a este medio de comunicación llegaron las fotografías en las que aparecían los cuerpos sin vida de esos comunicadores, fotografías que de alguna manera eran una evidencia de que habían sido asesinados, pero tuvimos la oportunidad de transmitir y de entregarle esa información a la Fundación para la Libertad de Prensa para que ustedes a su vez entregaran esas fotografías a los gobiernos de Colombia y Ecuador y se le diera el manejo preciso, el manejo correspondiente para no herir ni la verdad ni la sensibilidad de estas familias. Así es que Pedro, muchas gracias. A usted, Jefferson, muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando con los familiares. Ya vamos a estar en conexión con ellos. Estarán con nosotros desde la ciudad de Cali, hablando de lo que viene de aquí en adelante. La forma como ellos emprenden una nueva batalla, un nuevo suplicio. Exigirle a las autoridades tanto de Colombia como de Ecuador que los responsables de este homicidio, de este asesinato en contra de 3 periodistas, respondan ante la justicia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.